La doctora Yadira Gochi Ponce actualmente es investigadora del Centro de Graduados e Investigación en Química del Instituto Tecnológico de Tijuana, Baja California, México. Recibió su título como ingeniero químico en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó los estudios de maestría y doctorado en Ciencias de Materiales en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados en Chihuahua, Chihuahua. Y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Poitiers, Francia, en el área de electrocatálisis. Posteriormente a la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, en el área de electroquímica. Trabajó en el Departamento de Ingeniería Química y la División de Estudios de Posgrados e Investigación en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, Oaxaca, México, hasta el año 2015. Ha trabajado como directora de tesis de 23 estudiantes de posgrado en ciencias y 17 estudiantes de ingeniería. Ha publicado alrededor de 30 artículos de investigación publicados en revistas arbitradas e indexadas, así como un capítulo del libro Pen Fuel Cells, y ha participado en más de 50 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Su investigación se centra en el desarrollo de los materiales nanoestructurados, particularmente la síntesis y caracterización de nanoestructuras de carbono y nanopartículas metálicas como catalizadores de reacciones químicas específicas y electrocatalizadores de celdas de combustible, así también el estudio de materiales compuestos con aplicaciones en el área de energía, bioquímica y biomédica. Bueno, pues es un gusto tener a la doctora Yadira Gochi el día de hoy. Sé que este grupo, nuestro seminario es multidisciplinario. Hay 4 alumnos en ciencias sociales, hay 4 alumnos en ciencias exactas, pero aún así deseamos que tanto a los de sociales, más que nada los de sociales, puedan recibir una orientación con respecto a lo que hacemos en el área de ciencias exactas. Adelante, doctora, le cedo la palabra. Puede empezar usted a compartir la presentación. Si tiene algún problema, pues yo aquí la asisto. Gracias, doctor. Bueno, buenos días. Voy a compartir la pantalla entonces. Buenos días. Ustedes me dicen si la Sí. pueden ver. ¿Sí se ve? Sí, adelante, doctora. Ok, muchas gracias. Bien, pues para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctor Estudillo, por la invitación y gracias a ustedes que están presentes. Ahorita acá son las 7 de la mañana, pero estoy pues más que contenta y halagada por esta invitación. Por ahí si escuchan un ruidito, estoy en un lugar donde pasan por arriba de su casa los aviones, así que de repente puede haber una pequeña interferencia, pero espero eso no sea un impedimento para continuar. Bueno, pues después de esta presentación, quiero comentar que hablar de este tema de congruencia de la investigación para mí al principio pues no fue nada fácil, porque como tal, ¿verdad? Hablamos de una congruencia y eso nos invita a pensar en diferentes ideas, ¿verdad? En ese contexto. Y es como les vuelvo a repetir, es un honor para mí contar ahorita con esta presencia tan multidisciplinaria. Me agrada mucho y yo creo que de aquí pues pueden salir muchas ideas, ¿no? Bien, pues vamos a continuar entonces. No sé si estoy presentando en modo completo la pantalla o... No, doctora, no está pantalla completa, solo se abrió el PowerPoint, lo podemos ver, pero no está pantalla completa. Ok, a ver. ¿Sigue sin verse la pantalla completa? Sí. Ah, caray. Según yo ya le di aquí. Tal vez que deba esperar un poquito, a ver si ya. Ok, o a lo mejor colocarlo en presentación con diapositivas a una ventana, podría ser, y de ahí jalarla en el Teams. A ver, permítanme un segundito. Voy a... Voy a compartir nuevamente. Lo seguimos viendo en... A ver.
ver ahí. Si lo pone en pantalla completa antes de compartir, lo comparte cuando ya esté en pantalla completa, o sea, deje de compartir, lo pone en pantalla completa y ahí sí comparte. Ok, voy a hacer eso entonces. ¿Sí se ve? ¿O aún? Igual, doctora. Si quiere, pues lo puede enviar por correo y ahorita mismo yo lo proyecto. A mí sí me sale me sale la pantalla completa ya compartida, no sé qué pasará por ahí, pero sí, mejor lo envío para evitar que haya luego ahí problemita. El problema es que como está un poquito pesado, ese es el... Ya. Sí, es extraño que no se pueda compartir de manera completa. Lo estoy viendo compartido bien, normal, pero no sé qué pase. No se preocupe, doctora. Siempre Siempre hay sucede. una falla técnica, ¿verdad? Siempre hay una falla técnica. Si está muy pesado y tarda en llegar, pues adelante, doctora. Yo creo que así lo podemos seguir viendo. Nada más A lo acá mejor. le avisamos si no pasa la siguiente diapositiva para que los chicos lo puedan ver. Sí, yo pienso que si se ve bien, si se alcanza a ver ahí bien, ustedes me dicen. Sí, sí se ve. Bien. Sí se ve Bueno, bien. muchas gracias. Yo creo que vamos a comenzar porque si no el tiempo es oro, ¿verdad? Una disculpa por eso, no sé qué esté pasando, pero bien. Bueno, pues entonces en esta presentación la he dividido en 6 partes muy generales, muy sencilla, tratando de que por la multidisciplinariedad que está presente, voy a tratar de hablar de modo lo más sencillo posible. Primero que nada, pues tratando de aterrizar esta presentación que hizo el favor el doctor Estudillo de realizar, un poquito precisar sobre lo que he desarrollado hasta hoy, definiciones que tienen que ver con esta temática que nos tiene el día de hoy, que es la congruencia en la investigación, introducción a los materiales, que básicamente ahí pues es la especialidad en la que yo me he desarrollado y quiero comentar un poco en relación a ello, así como aplicaciones específicas. Voy a dar un ejemplo de un protocolo básico y finalmente las conclusiones. Bien, pues... Doctora, seguimos viendo la primerita. Si le cambia, justamente ya veo su puntero, si le va cambiando así del puntero del lado izquierdo la presentación, porque nada más nos quedamos en la primera. Ande. Sí, sí, justamente. Ahí ya cambió a la tercera diapositiva. ¿Pero sí se ve? Sí, ¿Sí se sí ve? se ve. Sí. Ay, caray. Bueno, y precisamente hablando de esta presentación que les decía, el doctorado lo realicé en Ciencia de Materiales en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados en Chihuahua. Y bueno, pues en ese tiempo el desarrollo de los materiales pues estaba casi al alcance, ¿no? Con los diferentes departamentos que desarrollaban y que hacían la síntesis de.
Entonces, pues para mí fue una oportunidad muy grande. ¿Sí cambió la siguiente diapositiva o no? Ahí. No, doctora, se quedó igual en la tercera. Ay, qué raro, no sé. O al menos salga Bueno, de ella completa. Ah, en de la ella. Dele clic en el siguiente, en la cuarta. sí, es que yo seguí en la pantalla completa, ¿eh? Y sí se alcanza a ver bien porque yo lo veo pequeño, sí se alcanza a, no sé qué esté pasando, doctor, pero bueno. No se preocupe. El problema es que como tengo información que tenía que pasar así en presentación, eso es lo malo, que hay información ahí importante, pero bueno, voy a tratar de hacerlo así. Durante la maestría, la temática que se desarrolló fue preparación de catalizadores trimetálicos. Estos catalizadores fueron utilizados en reacciones de hidrodesulfurización de una molécula presente en el petróleo. Y bueno, pues básicamente este enfoque de desarrollar materiales específicos para una reacción en particular fue el punto de partida, ¿verdad? En ese tiempo, pues también desarrollábamos nosotros proyectos tecnológicos como una práctica profesional, pero también contaba como una parte importante, como un requisito para poder realizar la maestría. Y en eso, pues fue un proyecto distinto que se denominó síntesis de MSM41, que es un material zeolítico, y que en este caso se estudió una reacción específica. Prácticamente la aplicación era para productos farmacéuticos. Y bueno, yéndome un poquito más hacia abajo, la licenciatura en Ingeniería Química, el trabajo de tesis que desarrollé fue caracterización de catalizadores superácidos basados en titanio. Entonces, desde prácticamente la licenciatura hasta el doctorado, la catálisis fue para mí como una palabra clave en el desarrollo. Y sí, en la diapositiva anterior solamente quería mencionar este título porque aparentemente es un título muy grande, ¿verdad? Y cuando hablamos de desarrollar proyectos o de preparar protocolos, pues muchas veces nos asustamos con ver títulos tan grandes, pero en este sentido, este título denominado Síntesis y Caracterización de Nanoestructuras a base de calcogenuros de metales de transición, MMS2, como electrocatalizadores en la celda de combustible de membrana polimérica, para mí representó palabras clave que de alguna manera implicaron el desarrollo, no nada más de la preparación de materiales, sino también del estudio, es decir, todas las técnicas que van implicadas durante cada una de las etapas, desde la preparación, el estudio del material propiamente y finalmente la aplicación de estos materiales. Entonces, el preparar un tema de tesis o de proyecto, pues sabemos que no es fácil, ¿verdad? Yo creo que todos nos enfrentamos con esa dificultad de cómo presentar un título, cómo presentar esas palabras clave que engloben toda esta información. Y bueno, al pasar a la siguiente diapositiva y mencionarles lo de definiciones, aterrizando en esta temática o en esta dinámica de congruencia y buscando un poquito ahí en el diccionario de la Real Academia, encontramos estas definiciones. Congruencia es conveniencia, coherencia y relación lógica, ¿verdad? Entonces, la primera palabra a mí en lo particular me hizo ruido, dice conveniencia. Y curiosamente en esto nos enfrentamos diariamente al hacer investigación, al leer artículos, al querer proponer proyectos. ¿Qué es lo que conviene, verdad? Y pareciera algo pues muy relativo y hasta desafiante, ¿no? Porque pues nos enfrentamos a una realidad en la que pues siempre estamos regresando al planteamiento de un problema, al planteamiento de una investigación, y a la hora de desarrollar esa investigación y encontrarnos con ciertos resultados, pues muchas veces no se presenta todo lo que uno busca, ¿verdad? Al leer artículos muchas veces nos encontramos con información que tal vez nos genere muchas dudas. Entonces, pues es una definición que nos permite también meditar un poco sobre este contexto, ¿verdad? Y bueno, entonces, en esta misma sintonía de la congruencia,
Podemos hablar de varios puntos. No quiero precisar también aquí sobre un orden específico porque a la hora de revisar diferentes autores también podemos encontrar diferencias entre ellos. Entonces, esta estructura la podemos encontrar en una matriz de congruencia y esa matriz de congruencia nos lleva a los siguientes puntos. Primero que nada, un problema de investigación, que es al que nos vamos a enfrentar a la hora de desarrollar un proyecto. Luego preguntas de investigación, que aquí podríamos pensar en primeramente una lluvia de ideas, ¿verdad? Una vez que identificamos el problema, preguntas, luego tenemos un objetivo general, luego tenemos objetivos específicos, luego un marco teórico, luego la hipótesis, luego variables, establecer un método, que en este caso es un método experimental, y luego tenemos un instrumento de investigación. Y viendo cada una de estas partes, bueno, pues el problema de investigación se inicia particularmente con la idea de qué vamos a investigar. Entonces, por ahí yo sé que ustedes ya tienen un plan de trabajo, ¿verdad? Una serie de protocolos, tanto en el área social como en el área de las ciencias exactas también. Pero bueno, primero que nada se define como una frase que incluya la pregunta principal de la investigación. Y vemos aquí que una buena investigación debe de ser novedosa. En ese aspecto, pues es de gran importancia hacer una búsqueda minuciosa sobre el tema que se quiere desarrollar, buscando temas que no han sido estudiados. En el caso, si el problema ya ha sido investigado, nos dice aquí, proponer una visión diferente o innovadora que marque la diferencia del trabajo. En este sentido, bueno, sí es pues muy importante estar actualizándonos diariamente. Afortunadamente tenemos herramientas tan importantes a la mano, al alcance, y decir que sea un tema novedoso, esto es algo que a veces podemos caer también en el desánimo, ¿por qué no decirlo así? Que decimos que tenemos una idea y pues resulta que ya esa idea ya está por otro lado, ¿verdad? Entonces, no importa que la idea principal ya esté, sin embargo, nosotros tenemos que buscar precisamente esa conveniencia para poder encontrar algo original. Y bueno, entonces el problema nace del desconocimiento y refleja la inquietud ante la ignorancia y el deseo del saber del individuo. Entonces, si nosotros no nos colocamos en el plano de que hay un desconocimiento del tema, pues también una parte muy importante que debemos de considerar. Muchas veces me topo con alumnos que igual en este nivel de doctorado tienen miedo porque dicen, no, es que yo no sé, no estoy seguro de que realmente la investigación que tengo en mis manos realmente sea una investigación original. Entonces yo creo que en este aspecto nunca es tarde, y yo creo que siempre es importante identificar que el problema nace pues del desconocimiento, y que esa parte que se va a ir adquiriendo, los mismos documentos, las mismas lecturas, la misma búsqueda de información va dando la pauta del camino que se tiene que seguir. Entonces, ese deseo o esa inquietud de buscar investigación o buscar información actualizada, pues tiene que verse de un modo natural, como lo dice aquí, ¿no? El no saber se concreta en una pregunta. Entonces, esa pregunta concreta es la que nos va a ayudar a investigar. Entonces, la búsqueda también de esa respuesta o de esa posible respuesta a esa pregunta, que tal vez no sea una, sino sea una serie de preguntas que al ir relacionando estos conceptos, pues nos va a llevar a una estrategia predeterminada. Y bueno, nos dice aquí, la búsqueda de su respuesta sigue una estrategia predeterminada en cuya base subyace la pregunta inicial, ¿sí? Y que esa pregunta inicial siempre va a estar presente a lo largo del estudio. Entonces,
Por mucha información que se tenga al alcance, siempre es necesario delimitar áreas y pues yo sé que tienen mucha información tal vez en sus protocolos, en sus referencias. Las referencias son un arma de defensa para el desarrollo de la investigación. Y bueno, entonces en estas preguntas de investigación es importante definir cuáles son esas preguntas que van a ir respondiendo a esa problemática principal durante el proceso. Es ahí donde vamos a empezar a iniciar con una relación de variables del estudio. Entonces, una vez que empezamos a identificar todo eso, vamos a hacer como un checklist de variables y vamos a ir relacionando todo esto en función de estas preguntas de investigación. Posteriormente, vamos a empezar a redactar los objetivos, definiendo objetivos claros y alcanzables, solo un objetivo específico alrededor del cual se definirán los objetivos que en este caso van a desarrollar el objetivo general. Y bueno, siempre se recomienda considerar el buen uso de los verbos, ¿verdad? Revisar, por ejemplo, la taxonomía de Bloom. Y en este aspecto, pues sabemos que siempre es un dolor de cabeza, y lo digo también de acá de este lado, a la hora de redactar es un arte, no es fácil, es un dolor de cabeza, pero hay que tener mucha paciencia, así como la que hemos tenido durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Y yo creo que en ese aspecto vale la pena siempre tener en cuenta que todas estas palabras clave nos van a ir ayudando a delimitar, ¿verdad?, esa investigación que se quiere desarrollar. Y bien, entonces definir los temas y subtemas más relevantes es algo vital para fundamentar el tema. Aquí, por ejemplo, una pequeña sugerencia es entre 3 y 6 subtemas se pueden ir plasmando, es decir, no sobrepasar de un contenido mayor. Por ejemplo, aquí se sugiere el 30% del informe final. Y luego de ahí, bueno, pues también al hablar de esta parte de preguntas de investigación, palabras clave, objetivos, hay investigaciones que aparecen ya desde el protocolo con la hipótesis. Hay algunas investigaciones que incluso no aparece desde este punto, pero es muy importante ya precisar esto porque todas esas preguntas clave nos van dando la pauta para plantear lo que podemos definir como una predicción o explicación provisoria de la relación entre dos o más variables. Esas variables que mencionaba anteriormente ya pueden ir definiéndose en una hipótesis. Así, entonces, el problema-pregunta, la relación problema-pregunta va a hacer que surja esta hipótesis-respuesta, que a su vez, como lo dice aquí, deriva del o de los objetivos de la investigación. Entonces, el poder relacionar estas variables con la pregunta y asimismo también esa hipótesis o esa predicción o esa posible explicación al planteamiento de la investigación con una posible respuesta nos va a ir llevando de la mano para el planteamiento de una hipótesis, que a grandes rasgos es una formulación que plantea una presunta relación, que como decía allá arriba, ya sea una relación problema-pregunta o una relación hipótesis-respuesta, que se puede expresar en forma de proposición, conjetura, suposición, idea o argumento que se acepta temporalmente para explicar ciertos hechos. Entonces, plantear una hipótesis, bueno, pues básicamente es un acercamiento a un posible resultado, ¿verdad? Y bueno, pues para ello, pues yo sé que ya ustedes seguramente con la experiencia que ya tienen durante su maestría o durante algunos cursos previos en este mundo de la redacción y en este mundo también de la precisión de metodología o estructura metodológica, pues yo creo que ya también ya algunos conocen bastante bien y se darán cuenta que todo esto gira alrededor del tema, ¿verdad? Y que esa congruencia de la que hablamos hoy, pues tiene mucho que ver con esa relación tan íntima que existe
en el tema y no dejando a un lado todas estas palabras clave que presento aquí, la pregunta central, los objetivos específicos, el objetivo general, identificar una variable dependiente, identificar también variables intermedias, identificar una variable independiente, considerar que en algún punto podemos tener una hipótesis de trabajo o una hipótesis principal. Y bueno, no siguiendo un orden específico, porque yo sé que en eso ya ustedes están pues bastante bien documentados en una estructura base. Sin embargo, pues esa congruencia pues nos lleva de la mano a no dejar todas estas partes para conformar un todo, ¿verdad? En sus protocolos. Y bueno, en la experiencia personal, pasándome un poquito al mundo de los materiales, pues yo les presentaba aquí un poquito sobre cuando yo inicié el estudio en catálisis desde que tuve la oportunidad de hacer la licenciatura en Ingeniería Química. Ya se hablaba de la cuestión de la nanotecnología, pero lo veíamos como algo muy lejano todavía en aquel tiempo. Sin embargo, pues ahora que ya estamos muy cerca de la tecnología, de la manipulación y que ya observamos cómo los átomos se arreglan en un espacio definido, pues nos damos cuenta que todo eso existía desde épocas muy antiguas, ¿no? De la edad de piedra y arcilla, desde aquel tiempo cuando los primeros hombres utilizaban ciertos materiales no nada más para sobrevivir, sino también para realizar pinturas rupestres, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención el carbono, de manera muy particular, lo menciono. Y encontrar todo eso desde tiempos muy remotos, pues hace muy interesante la búsqueda de información de estos materiales. Sin embargo, les digo esto porque poco a poco el uso de los materiales fue evolucionando y fue creciendo también la lucha, ¿verdad?, por el poder también en el ser humano desde que empezaron a utilizar los primeros metales, ¿verdad?, el cobre, el bronce, luego ya el oro, la conquista de imperios, ¿verdad?, la edad de hierro, luego ya la edad del silicio y nuevamente repito, el carbono, que pues desde épocas muy prioritarias ya se había estudiado. Seguramente ya las propiedades ya la habían encontrado estas personas, ¿verdad? Y bueno, en ese aspecto me ha tocado pues desarrollar proyectos en el área de nanociencia y nanotecnología y buscando como base la catálisis combinada un poquito con electroquímica. Últimamente la ciencia me ha ido dirigiendo un poco hacia la parte biomédica. Digo, yo no soy especialista en el área de medicina, pero pensar que esa parte nuevamente multidisciplinaria nos enriquece. Y en ese sentido, bueno, comentarles que en catálisis, electroquímica y biomédica hemos encontrado aplicaciones en la parte de ingeniería mecánica, por ejemplo, en aeronáutica, en cuestiones de tribología, allá en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Hay profesores que se encargan de esta parte de tribología y pues tuve la experiencia de trabajar ahí con ellos. Luego en la parte de biomedicina y biomédica, pues ahora actualmente aquí en el Tecnológico de Tijuana hay algunos proyectos que con base a los materiales compuestos hemos estado trabajando. Y bueno, no dejando a un lado lo que en el doctorado trabajábamos, la generación de energía eléctrica, básicamente apoyándonos con la catálisis y con la electroquímica, proyectos que están diseñados para generación de energía eléctrica a partir de la preparación de materiales que pues se buscan precisamente estas partes, estas características ideales para poder aplicarse. Luego el tratamiento de agua, en ese aspecto, el tema del agua es un aspecto prioritario y sobre todo aquí en la zona, acá donde yo me encuentro en Baja California, sufrimos siempre de ese problema. Creo que ahí también en la Ciudad de México hay zonas donde pues este tema es vital, ¿verdad? Entonces, son temas en los cuales podemos participar, en los cuales podemos hacer algo y pensar que podemos
ya desarrollar materiales que tengan estas aplicaciones, bueno, pues es algo de interés. Igual los materiales compuestos que mencionaba tienen múltiples aplicaciones y recientemente hemos estado colaborando con la Universidad Autónoma de Baja California para también apoyarnos en la parte de aeronáutica. Y en ese sentido, desarrollar materiales compuestos como sensores, bueno, pues es un área que nos interesa mucho. Y les decía, bueno, el carbono a mí me llevó desde el principio con un interés pues que me llamó mucho la atención, pero cuando empecé a revisar precisamente una serie de artículos me di cuenta, dije, bueno, estoy hablando de diferentes escalas y cuando veo eso me encuentro una serie de estructuras diferentes, ¿verdad? En cada una de estos niveles, desde la parte subatómica, luego atómica, luego nanométrica, micrométrica. Y bueno, aquí en esta diapositiva yo quería hacer énfasis en ese sentido de que decir carbono es algo tan general, que requiere pues una precisión. Y es ahí donde nos topamos con delimitar un problema, delimitar la investigación, pero al mismo tiempo cómo buscar esa conveniencia a la hora de hacer investigación. Entonces, nuevamente en ese sentido de buscar esa información, la clasificación en el aspecto de nanomateriales también va a depender de cómo es ese arreglo, cómo están ubicados estos átomos, si están ubicados en láminas, si están ubicados de manera aleatoria, si están ubicados como pequeños cristales, si están ubicados como materiales amorfos. Entonces, no es nada fácil, ¿eh? Y bueno, les muestro solamente esto a manera de que cuando uno empieza a investigar todo eso, va encontrando mucha información, pero llega un punto en el que uno pues puede diversificarse tanto, pero si hablamos de buscar una ruta o una precisión, aquí estaría hablando de una escala, que es la escala nanométrica. Y entonces, hablar de carbono a escala nanométrica, llego a esta diapositiva y digo, aquí me encuentro que hay 3 dimensiones, que puedo tener los materiales de carbono, por ejemplo, en 3 dimensiones. 0 dimensión, 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Entonces, ¿cuál es la que yo voy a utilizar? Y bueno, vamos poco a poco en ese campo, ¿no? Luego, si hablamos de materiales nanoestructurados en esas mismas dimensiones, podemos encontrar una amplia variedad de morfologías. Entonces, ahí también, ¿cuál es la que me conviene? ¿Cuál es la que puedo yo utilizar? Bueno, pues nuevamente la necesidad de actualizar la bibliografía es algo vital. Y bueno, en ese aspecto, para el campo en el que yo me he desarrollado, decidí colocar 4 palabras clave. Una es propiedades, otra es métodos de síntesis, otra que engloba la morfología y estructura y otra las aplicaciones. Entonces, para mí, en el aspecto de los materiales de carbono, pues siempre estoy considerando estos 4 elementos y siempre están relacionados íntimamente, ¿sí? Entonces, bueno, hablar de un tipo de materiales, por ejemplo, aquí pasaría a la siguiente diapositiva, en donde encuentro a los nanotubos de carbono. Aquí me encuentro con diferentes arreglos atómicos. Si ustedes observan en la diapositiva, el primero es Armchair, que es un carácter metálico, es decir, estos materiales tienen ese carácter como metal, ese comportamiento como metales, y vemos que los átomos están arreglados de una manera muy particular. En el otro campo tenemos zigzag, este es un carácter semiconductor. También vemos un arreglo distinto al anterior, y obviamente en el tercero, que es quiral, aquí tenemos un carácter como semimetálicos. Entonces vemos diferentes arreglos y por lo tanto de la diapositiva anterior que les decía, vamos a tener pues diferentes propiedades y por lo tanto pues diferentes aplicaciones. Luego, en este mismo campo de los materiales de carbono encontramos diferentes morfologías. Tenemos aquí nanotubos rectos, nanotubos doblados, tenemos también
nanotubos enramados, nanotubos tipo espiral, nanotubos con esferas. ¿Y de qué va a depender todo esto? Pues resulta de que si me regreso a esa diapositiva que mencionaba, de los métodos de síntesis, ¿verdad? De los métodos de preparación. Y ahí pues tengo que precisar también con esas variables que están involucradas para poder generar estas morfologías tan distintas. Y bueno, cuando estaba yo leyendo toda esta información, también me di cuenta que estos materiales se pueden modificar. Si yo tomo nada más un tipo de nanotubos, por ejemplo, aquí solamente estoy haciendo énfasis a un solo tipo de nanotubo, resulta que estos materiales pueden ser una sola capa, pueden ser bicapa, pueden ser tricapa, multicapa, ¿verdad? De diferentes capas en su estructura. Y aquí, bueno, solamente pongo en esta diapositiva una sola capa, pero me doy cuenta que puedo modificar esos materiales y que hay una serie de rutas que puedo seguir. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cuál es la ruta que me conviene? Entonces, aquí necesito una precisión para decir, bueno, yo quiero seguir esta ruta porque este material lo voy a aplicar en una área específica, ¿verdad? Entonces, nuevamente repito, todo esto es simplemente para demostrar que a la hora de hacer investigación, pues tenemos que ir de la mano, ¿verdad? Viendo la información. Cuando yo hablaba del material de carbono, les digo, puedo precisar un solo tipo de nanotubo, puedo precisar una sola morfología, una sola estructura, pero también resulta de que cuando empezábamos a investigar a los nanotubos de carbono, ya para eso ya se hablaba del grafeno. Y en ese aspecto, bueno, se ha hablado mucho que el grafeno es un material que rebasa a los nanotubos de carbono en cuanto a propiedades, en cuanto a los resultados que se han generado con las investigaciones. Y bueno, pues tuvimos también la oportunidad de trabajar en esa parte, en la síntesis de estos materiales, pero también nos topamos con esto, ¿verdad? De que una vez que se sintetiza este material, también podemos modificarlo por diferentes rutas, por diferentes métodos y que también podamos obtener propiedades distintas. Mucha gente ya cuando empezó a evolucionar este material de grafeno dejaron a un lado los nanotubos y dijeron, bueno, nos vamos con este porque este es mejor. Y ahora ya recientemente también se trabaja con puntos cuánticos y también hay gente que dice, no, no sirven los nanotubos, no sirve el grafeno, ahora estamos acá con los puntos cuánticos. Entonces, yo creo que todos los materiales tienen su razón de ser, así como nosotros, ¿verdad? Como personas, cada uno tiene su particularidad y llegamos a un punto donde pues tenemos que precisar cuál es la investigación que estamos desarrollando. Entonces, aquí nada más a manera de precisar un poquito y también demostrarles que hay una serie de áreas de oportunidad. Encontramos, por ejemplo, algunos proyectos de investigación que hemos desarrollado, por ejemplo, la síntesis de nanotubos de carbono. Aquí nada más me faltó precisar de pared múltiple, que son los que hemos sintetizado. Luego, esos nanotubos de carbono, combinarlos con materiales híbridos, con materiales al alcance. Allá en Oaxaca resulta que hay minas de zeolitas, entonces ahí pues pudimos aprovechar ese material a la mano para hacer una combinación de zeolitas con nanotubos de carbono para purificar agua potable. Y en este sentido, pues hubo participación de alumnos tanto de maestría como de doctorado y bueno, pues fue algo muy interesante que pudimos realizar. Luego también la preparación de materiales compuestos, aquí un estudio fisicoquímico de compositos autosensores multiescala de polipropileno, fibras y nanoestructuras de carbono, es decir, utilizar esa multiescala con materiales micro y nano para hacer estos materiales compuestos. Entonces ese fue también otro proyecto. Así también el estudio de los electrocatalizadores para celdas de combustible. En realidad, pues esto fue mi tema de doctorado, pero les digo, en la vida se presentan también otras oportunidades y pues hay que aprovechar al máximo, ¿no? Aquí luego tenemos la funcionalización de nanotubos de carbono, también esos materiales que se sintetizaron, los combinamos con proteínas, porque ahí en Oaxaca había gente que trabajaba en la parte de bioquímica,
y especialistas en proteínas, bueno, pues ahí hicimos una combinación de los materiales sintetizados con esas proteínas. Por otro lado, ya empezando a trabajar con el óxido de grafeno, la combinación con el dióxido de titanio para aplicaciones fotocatalíticas, eso también para cuestiones de degradación de contaminantes. Luego, la síntesis también de nanoestructuras de grafeno con soporte de nanotubos de carbono para supercapacitores. Eso fue un proyecto que realizamos por acá en el posgrado de Ciencias de la Ingeniería, aquí en Tijuana. Y lo de la parte biomédica, pues es esa parte que vemos al final como síntesis de nanomateriales conjugados con oxazolidinonas, que es un ingrediente activo, fármaco, y bueno, activos biológicamente. Eso es lo último que estamos trabajando, aunque también hay otras áreas, ¿verdad? Por acá, por este lado, que también tienen que ver un poquito con la parte biomédica, pero nuevamente retomando esos nanotubos de carbono, esos materiales nanoestructurados de carbono, combinarlos con moléculas orgánicas. Y aquí un estudio que se hizo para un tratamiento potencial de talasemia, es decir, hierro en la sangre, ¿verdad? Entonces esa combinación para poder hacer un estudio más específico, ya también es algo que trabajamos aquí en el centro de graduados, igual con puntos cuánticos de carbono sintetizados por microondas y combinados con ácidos borónicos para un posible sensor. Ahí todavía la parte de aplicación es algo en lo que pues requerimos manos, ¿verdad?, para aplicar todo esto y desarrollo tecnológico. También la preparación de nanomateriales conjugados con actividad biológica, que es algo que les mencionaba ahorita hace un momento con esto de la oxazolidinona, y pensar que en esta situación en la que estamos actualmente, el uso de antibióticos es algo que yo creo que todo mundo pasamos, ¿verdad? Desde los bebés hasta los adultos. Entonces, pues resulta que esto es algo que nos compromete mucho, y poder pensar que estos materiales se pueden aplicar y que tienen actividad biológica, y que esta parte de la biocompatibilidad también es un área que nos lleva de la mano y que no podemos dejar a un lado. Entonces nos ha ido llevando en este mismo terreno. Igual el diseño y caracterización aquí estamos trabajando con un alumno de doctorado, precisamente vástago femoral biocompatible de matriz polimérica reforzada con nanoestructuras de carbono, precisamente esta combinación de estructuras macro y micro combinadas con un polímero biocompatible ya en una prótesis de cadera. Eso es algo que es lo que estamos también desarrollando. Y el diseño de películas a base de bionanocompositos para protección de dispositivos de energía limpia. En este caso, pues básicamente el tema es corrosión, igual que el último proyecto que tengo ahí, el uso de recubrimientos autolimpiables y autogenerables para protección de corrosión. Entonces, pues esos son los temas que quiero comentar, que hay pues una diversidad de información pareciera, pero todo lo resumo a los materiales de carbono, ¿no? Que en este caso es el punto de partida que me ha llevado hasta ahí. Y bueno, pues particularmente voy a tomar uno como ejemplo. Ya si en algún momento igual alguien tiene interés en comentar algo en relación a lo anterior que les mencionaba, pues con mucho gusto estoy para servirles, y aquí con el apoyo del doctor Estudillo, que pues ha sido también un elemento muy importante para nosotros en esa parte de colaboración, que igual digo, requerimos manos, pero qué mejor una cabeza inteligente, que en este caso lo digo porque requerimos ese apoyo también. Entonces, en la parte de un ejemplo, voy a tomar el estudio físico-químico de compositos autosensores multiescala de polipropileno, fibras y nanoestructuras de carbono, otra vez nanotubos de carbono, ¿verdad? Para materiales compuestos. Básicamente el área que nos está llamando también y que nos está pidiendo el apoyo es en la parte aeronáutica y automotriz, en esta parte en la industria mecánica básicamente.
Pues resulta de que cuando formulamos este proyecto, pues teníamos como objetivo general desarrollar un composito autosensor multiescala sin alterar la integridad, ¿verdad?, de este material o la fiabilidad de la estructura, que sea de baja densidad y mejores propiedades mecánicas a los materiales convencionales. Entonces, ese fue el objetivo general del trabajo. Como planteamiento aquí en esta parte, creo que no estoy mostrando el título. Bueno, la hipótesis. La síntesis de un material basado en polipropileno y 2 refuerzos de carbono con distintas escalas, tales como las microfibras y los nanotubos, genera un composito con propiedades mecánicas superiores a los materiales tradicionales, sin modificar la densidad de la matriz debido a la baja concentración en peso de los refuerzos. Asimismo, este composito multiescala puede utilizarse como un material autosensor. Entonces, bueno, esa fue la hipótesis planteada. Y los objetivos específicos, aquí nuevamente reiterar que pues en la búsqueda de palabras clave, pues para nosotros el sintetizar un composito de polipropileno reforzado con fibras de carbono no nada más oxidadas, sino también sin oxidar, estos nanotubos de carbono oxidados y nanotubos sin oxidar en concentraciones 1 y 5%, es decir, utilizamos tanto las fibras como los nanotubos de carbono en este material combinados con polipropileno con concentraciones específicas. Posteriormente, determinar las propiedades físicas y analizar el material compuesto por medio de técnicas físico-químicas y mecánicas siguientes, que en este caso fueron las que aquí presento: análisis dinámico-mecánico, son pruebas mecánicas; calorimetría diferencial de barrido, son pruebas térmicas; microscopía electrónica de barrido, pues una técnica física; medir la resistencia eléctrica de los compositos, también estamos hablando de una técnica física; calcular la densidad de los compositos, de igual manera; realizar pruebas de tensión, que son pruebas mecánicas; y analizar pues los resultados obtenidos. Entonces, básicamente estos son parte de los objetivos que se propusieron. Y desarrollar un autosensor, bueno, pues nuevamente aquí es necesario plantear una metodología, ¿verdad? Una metodología de investigación, que en este caso no lo voy a presentar como tal, solamente menciono a grandes rasgos lo que se realizó, que es la combinación del polímero con el material de carbono, que en este caso es el refuerzo, los nanotubos o las fibras, mezclados por absorción física, fundidos en una inyectora de plástico, y el producto esperado pues es el material compuesto. Obviamente que para esto pues sabemos que hay condiciones específicas, variables que mencionaba hace un momento, variables independientes y dependientes identificadas ya previamente. Y en este caso, bueno, pues también nuevamente el uso de los nanotubos de carbono. ¿Qué nanotubos de carbono puedo utilizar para poder obtener las características y las propiedades que yo deseo? Si yo estoy hablando de la aplicación en la industria aeronáutica o aeroespacial, entonces, repito, nada más no dejar a un lado esas necesidades para volver nuevamente a esta parte, que a la hora que estamos sintetizando los materiales, yo tenga en mente que esas características y esas propiedades son las que requiero. Entonces tengo que tener variables ya controladas a la hora de sintetizar los materiales. Y bueno, aquí nada más presentarles nanotubos que han sido obtenidos también, como nanotubos rectos con aproximadamente 60 micras de longitud, nanotubos de carbono con puntas cerradas particularmente, nanotubos de carbono rectos con aproximadamente 40 nanómetros de longitud, es decir, tanto de 60 como de 40 micras, diámetros pequeños, diámetros hemos encontrado desde 10 nanómetros hasta 60, 80 nanómetros, y obviamente hablar de longitud o hablar de diámetro, ya estoy nuevamente precisando una variable control que yo necesito para considerar en esa aplicación.
Y otra vez retomaré la palabra conveniencia, ¿verdad? ¿Por dónde voy a ir? Y aquí esa longitud, bueno, por ejemplo, en este caso muy particular para esa aplicación, estábamos también entre utilizar nanotubos rectos o utilizar tipo espiral. Si tenemos nanotubos rectos con longitudes de 400 o 450 micras y espiral con longitudes de 60 o 100 micras, pues resulta de que a nosotros nos favorece más los espiral por la cuestión propiedades mecánicas. Bueno, y pues para no extenderme mucho, igual hay una serie de resultados que se han generado con este proyecto que no los quiero cansar porque yo sé que hay gente también del área social y dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues nuevamente retomando esas variables, ¿verdad? Generamos resultados interesantes que en cuestiones de propiedades mecánicas favorecieron el uso de esa combinación de materiales nano con fibras mucho mejores que el propio polímero, ¿verdad? Que el polipropileno que utilizábamos. Entonces, en cuestiones mecánicas, hablar, por ejemplo, el módulo de almacenamiento, que es un módulo, pues, mecánico que tiene que ver, pues, precisamente con esta importancia, ¿verdad?, de la aplicación del material, pues, es mejor combinar bajo ciertas condiciones de concentración estos materiales. Y bueno, esto lo podemos corroborar ya con las técnicas que yo les mencionaba en esos objetivos que se propusieron. Por ejemplo, utilizar una técnica de espectroscopía Raman para revisar precisamente la parte estructural, es decir, cómo se encuentran acomodados esos átomos, ¿verdad? De una manera sencilla lo digo, cómo se encuentran acomodados esos átomos, si hay defectos en el material o si el material está muy arreglado, ¿verdad? Que esté muy, muy ordenadito. Entonces, esto nos dice esta técnica, si están muy desordenados o si están arreglados. Entonces, el poder identificar eso a nosotros pues es una ayuda muy grande. Y bueno, por otro lado también uso de materiales de carbono en este tema de las celdas de combustible, pues también ya hemos tenido trabajos previos y que aquí, nuevamente repito, no los voy a cansar mucho, solamente decirles que este es un sistema global, un sistema general que requiere de muchos materiales, ¿verdad? Pero si yo preciso en los materiales de carbono, en la parte central de este material donde se encuentra una membrana polimérica o un material polimérico, podemos nosotros depositar estos materiales, por ejemplo, de carácter, podríamos utilizar nanotubos de carbono de carácter metálico, ¿verdad? Pero ahí nuevamente podemos encontrar también un punto o una ruta, ¿verdad? Que ya puede ser materiales metálicos o puede ser materiales semiconductores. Entonces ahí nos encontramos nuevamente con una conveniencia, ¿verdad? Entonces aquí en ese campo de las celdas de combustible o los dispositivos para generar energía eléctrica, ¿cuáles son las características que se buscan en un soporte catalítico? El soporte catalítico, pues en este caso, son los nanotubos de carbono. Puede ser también el grafeno, puede ser también el carbón vulcan o carbón negro, ¿verdad? Puede ser estos materiales que de la parte derecha presento en micrografías. Y bueno, lo que se busca aquí es que estos materiales tengan una alta conductividad eléctrica, porque estamos hablando de generación de energía eléctrica, que tengan una alta área superficial, que sean homogéneos también. Entonces, estas son solamente algunas de las características que se buscan en estos materiales. Y bueno, aquí nada más comentarles que estos materiales pues requieren también considerar no nada más la parte bonita, que es la parte física, sino también considerar la economía de estos materiales, que es algo que no he mencionado, pero sí es de gran importancia, de gran interés. Esta parte de los electrocatalizadores, pues ha hecho uso de metales nobles, de metales que son muy costosos y que en este sentido, bueno, pues no están al alcance de la mano de nosotros y a la hora de desarrollar investigación, pues muchas veces nos cuesta muchísimo conseguir el reactivo base
para poder generar estos materiales. Entonces, qué mejor pensar que un material que se tenga al alcance, que se tenga disponible, que se tenga el recurso para desarrollarlo. Y bueno, aquí tenía una animación, pero creo que no se va a ver. De todas maneras, lo que quiero comentar aquí es, estos estudios nos permitieron a nosotros hacer una comparación con los materiales, con los metales nobles, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, en este campo, el platino es un metal noble que se ha reportado muchísimo y se sigue reportando muchísimo en el campo de la electrocatálisis, pero es un material muy caro, muy costoso, y aparte, como es un metal noble y pues por ser noble no le gusta juntarse con cualquiera, ¿verdad? Resulta que este metal se contamina muy fácilmente y por eso es que se buscan otros materiales que puedan tener el mismo desempeño, pero que generen una mejor respuesta. Y bueno, aquí nada más comentarles, en la preparación de los materiales encontramos un material que precisamente sigue siendo platino, pero combinado con el azufre, pues generó mejores resultados que este material solo, el platino con carbono, y eso para nosotros pues fue algo muy interesante que a la fecha sigue siendo un interés el estudio de los calcogenuros de metales de transición y particularmente buscando disminuir el contenido de este metal noble, ¿verdad? Entonces son dos cosas, por un lado disminuir el metal y por otro lado buscar materiales alternos porque conocemos el camino, conocemos la ruta de síntesis de estos materiales. Entonces, pues básicamente es eso, que ese material pues ya fue probado en un dispositivo de celda de combustible, entonces los resultados pues fueron favorables y voy a continuar con esta charla. Les digo, hay mucho material que se puede comentar por cada uno de ellos. Por otro lado también, si hablamos del material de grafeno, de hecho, cuando se sintetiza este material, pues previamente a llegar a tener una sola capa de átomos de carbono, como es el grafeno, pues nos encontramos con el óxido de grafeno. De hecho, pues podemos partir del grafito. El grafito son muchas capas, eso que tenemos nosotros en el lápiz. Son muchas capas de grafeno, pudiera decirse, ¿verdad? Pero apiladitas, ordenadas como un sándwich. Entonces, bueno, cuando estábamos estudiando estos materiales, pues encontramos también la combinación con el dióxido de titanio. Estos son temas que ya se han reportado bastante también en la literatura y que pues son atractivos porque la aplicación es muy interesante, sobre todo en cuestiones ambientales. Entonces, realmente este óxido de grafeno, como lo mencionaba, se obtiene por un proceso químico, oxidar el grafito, ¿sí? Entonces, estas capitas que vemos aquí, pues no es nada más que el grafeno, ¿verdad? Les decía, el grafito, aquí se ejemplifica el óxido de grafito. Nosotros tenemos grupos funcionales, es decir, tenemos una modificación en esas láminas, y el óxido de grafeno, pues ya podríamos hablar de la separación de esas láminas, y esto pues es un reto. O sea, realmente el reto aquí es la dispersión, lograr una muy buena dispersión para las aplicaciones que se buscan. Alguien pudiera decir, bueno, pues si el grafito, ¿por qué no se usa directamente? Pues ahí es precisamente el generar resultados poco a poco con una estrategia muy específica, nos va dando los resultados que a veces esperamos, pero también nos va dando resultados que a veces no nos esperamos. Y entonces, bueno, un procedimiento experimental de manera muy general, también hablando de metodología, una estructura definida, solamente como parte de ir dando una secuencia lógica o una congruencia, ¿verdad?, de la síntesis del óxido de grafeno, pasar a la síntesis del material que va a ser combinado con este óxido de grafeno, proponer porcentajes de peso y también un tratamiento térmico, es decir, una modificación de este material. Posteriormente, cómo vamos a estudiar el material, cuáles son las etapas que se van a utilizar para caracterizar el material.
y finalmente pues tener ahí la aplicación que es la degradación de contaminantes orgánicos modelo elegidos. Y bueno, aquí pues nada más lo que es nuevamente la metodología en el caso de la preparación de los fotocatalizadores, se utilizó un método químico y nuevamente pues reiterar que cada paso para nosotros pues es de suma importancia, es decir, la identificación de variables es un área muy importante. Luego tenemos acá en esta parte de la fotodegradación del colorante, que en este caso fueron 2 colorantes. Por un lado, el naranja de metilo, que es un colorante bastante utilizado también a nivel industrial. Y encontrar que precisamente cuando tenemos ya una definición de variables específicas, por un lado tenemos aquí el fotocatalizador comercial. Por otro lado, tenemos aquí el dióxido de titanio tratado a diferentes temperaturas, 3 temperaturas diferentes. Tenemos la combinación del dióxido de titanio con el óxido de grafeno a diferentes temperaturas, pero a un solo porcentaje, ¿verdad?, del óxido de grafeno. Por otro lado, tenemos también esa combinación, pero a un mayor porcentaje de óxido de grafeno y 2 temperaturas diferentes. Y bueno, encontramos pues que precisamente ese porcentaje de degradación a una temperatura en particular con un porcentaje específico, pues es el que logró un mejor resultado. Que básicamente esto se tiene que corroborar, obviamente, con la literatura, y al encontrar resultados que son mejores que la literatura, pues eso es lo que genera algo novedoso o algo original en el material. Otro material pues fue el 4-clorofenol, que en este caso pues es también un colorante bastante utilizado, y en este caso de igual manera se hizo un estudio comparativo y aquí encontramos pues que a estas condiciones de 600 grados centígrados con un porcentaje de 3% del óxido de grafeno se obtuvo una mejor degradación. Y todo esto pues nuevamente repito, tiene todo un estudio previo, no voy a entrar en ello para no aburrirlos aquí o cansarlos, nada más comentarles pues todo lo que implica este aspecto, y que aquí creo que la letra va a estar muy pequeñita y más en este modo de presentación, pero voy a tratar de leer aquí un ejemplo de un proceso básico de la investigación con todas las partes que esto conlleva y que probablemente ustedes ya tengan una estructura bien definida. Aquí les propongo primeramente el punto de partida, que es el inicio, seguido de plasmar una idea y definición del objeto de estudio y establecer una red conceptual, ¿verdad? Una definición propia, una idea propia. De ahí, desarrollar preguntas de investigación. Ahí también coloqué la definición del tema por desarrollar. Luego tenemos el planteamiento, la formulación y la sistematización del problema, ¿sí? Es decir, ya delimitar ese problema. Una vez que ya tenemos toda una serie de preguntas específicas, pues delimitar el tema. Luego tenemos probabilidad de comprobación empírica y diseño de investigación, que básicamente aquí mucha gente entra en la parte de diseño experimental. Luego tenemos objetivos generales y específicos de la investigación, que ya ustedes todos tienen ya en su protocolo. Luego tenemos una justificación teórica, metodológica, aplicada y de relevancia social. Es decir, no podemos dejar a un lado esta parte tan importante como es la parte social, ¿verdad? La relevancia social que tiene el proyecto, porque muchas veces, por muy maravillosa que esté la idea de encontrar un modelo que establece no sé qué del universo, ¿verdad? Pues está muy bonita la idea, pero la aplicación, y ahorita lo que más requerimos es que se pueda aplicar y que cubra una necesidad social. Entonces, luego de ahí, de justificar bien esta parte y establecer una metodología, bueno, pues tenemos acá el acopio, análisis e integración del marco teórico de referencia. Luego tenemos los supuestos teóricos a comprobar y el contexto, para de ahí llegar a la parte de matriz de congruencia metodológica de la investigación. Entonces aquí, pues, establecer una estructura, pues cada proyecto tiene su
su grado de complejidad, ¿verdad? Pero el punto central, pues, es esa matriz de congruencia metodológica. Una vez que ya se tienen todos esos elementos, posteriormente establecer métodos y técnicas de investigación seleccionadas, luego un diseño y validación, también aplicación de instrumentos, toda la parte que implica las técnicas de caracterización, que va de la mano de esta metodología y técnicas de investigación. Luego, posteriormente, pues ya tenemos por ahí resultados obtenidos, su análisis, interpretación y aplicaciones. De esos resultados, cuáles son las implicaciones y efectos del proyecto. De ahí, el planteamiento de conclusiones, hallazgos y aportaciones de los hallazgos, limitaciones y sugerencias. Luego vienen sugerencias de productos de investigación, que es ahí donde ya pues hablamos de posibles publicaciones, posibles participaciones en congresos, ¿verdad? Luego tenemos un informe técnico y financiero del proyecto de investigación, y esto aplica para la parte de desarrollo de proyectos. La parte económica tampoco la podemos dejar a un lado. Y finalmente, pues referencias y análisis de una matriz de congruencia interna, ¿verdad? Que también se puede proponer al final. Y todo esto, pues, considero que son partes importantes que van de la mano, pero que al mismo tiempo hacen un todo en el quehacer de la investigación. Entonces, pues bueno, podría, así les digo, mencionar varios ejemplos, pero al final de cuentas, la congruencia es un elemento fundamental del quehacer metodológico de un trabajo de investigación. Esa sería la primera conclusión a la que llegaría en este punto. La coherencia y el orden lógico constituyen una herramienta necesaria para la construcción del conocimiento en el ámbito investigativo, promoviendo así certeza en los procedimientos y resultados, es decir, la vigilancia, y aquí como que subrayadito, ¿verdad? Vigilancia metodológica durante el proceso nos llevará a buen término. Entonces, hablar de coherencia no es fácil, pero es algo que tenemos que realizar y que nos compromete, sobre todo en la parte ya social, ¿verdad? Que mencionaba hace un momento. Otra conclusión es que un problema de estudio bien planteado promete buenos resultados. Y la matriz es solo el seguimiento de un buen diseño, es una herramienta. Además, nos permite verificar los elementos constitutivos del objeto de estudio. La estructura y congruencia lógica de los objetivos con cada uno de los componentes permitirán establecer indicadores precisos que nos guiarán hacia los límites de estudio y los resultados esperados dentro de la investigación. Por ahí, cuando estaba revisando esta información de congruencia, me topé también, aunque ya estoy hablando de conclusiones, voy a aprovechar un poquito nada más, porque por ahí me encontraba yo con un ejemplo muy pequeñito y muy particular, como del ámbito, pudiera decirse, social, ¿verdad? Un título, hablando de esto de congruencia, una tablita de matriz de congruencia. Dice ahí que la calidad en el servicio al cliente de un restaurante ubicado en X punto geográfico, ¿verdad?, de la ciudad. Ese es el título, la calidad en el servicio al cliente del restaurante. Ahí colocaron una hipótesis de trabajo, y la hipótesis es: si el servicio que brinda en el restaurante es de calidad, entonces el restaurante captará clientes recurrentes. Esa es la hipótesis. Entonces, ¿cómo podemos relacionar una cosa con otra? Pues ahí está, ¿no? El título directamente relacionado con esa hipótesis planteada. El objetivo general es proponer acciones para mejorar la calidad en el servicio al cliente. Ese es el objetivo general. ¿Qué acciones se van a tomar? ¿Cuáles van a ser esas acciones? Objetivos específicos. Dice ahí, número 1, conocer el nivel de satisfacción de los clientes del restaurante. Número 2, evaluar el desempeño de los meseros del restaurante. Número 3, realizar un diagnóstico con las percepciones de los clientes acerca del servicio que brinda el restaurante. Entonces, esos son los objetivos específicos. Las preguntas de investigación:
cuál es el nivel de satisfacción de los clientes del restaurante. 2, cómo consideran los clientes que fue realizado el trabajo de los meseros. Número 3, cuáles son esas percepciones de los clientes acerca del servicio que brinda el restaurante. Entonces, este es un ejemplo, considero, muy sencillo, muy básico, para poder nosotros aterrizar en que todos estos elementos de los que hablábamos, título, hipótesis, objetivos, preguntas de investigación, todo esto al final es un todo, ¿no? Y es una base para el desarrollo de cualquier investigación. Y pues ya por último, una frase, ¿no? Todos quisiéramos ser diamantes, pero pocos estamos dispuestos a ser pulidos. Entonces, de mi parte, nuevamente ofrecer una disculpa porque no sé, desconozco lo que sucedió hoy. Estoy a la mejor disposición de ustedes, lo que se necesite. Muchas gracias. Y ahí nada más, por último, copié una liga porque la próxima semana tenemos un evento de química en la frontera. Todos están invitados a aprovechar para hacer ese comercial. Si tienen oportunidad, es gratuito, lo pueden revisar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pasaríamos a las preguntas, inquietudes de los alumnos. Por ahí Eleonora tiene levantada la mano. Adelante, Eleonora. Buen día, doctora. Yo tengo una inquietud que la tengo hace tiempo. Quiero aprovechar ya que usted tocó el tema. Digamos que yo tengo un trabajo una investigación, yo ya la investigué a fondo, ya estoy segura de que es original. Ya llevo 3 años con ella trabajando, ya la tengo terminada para mi doctorado. ¿Qué pasa si en ese momento alguien publica lo que yo hice? Pues mira, lo primero que va a pasar es que tú te vas a preocupar. Sí, eso estamos sujetos siempre. Siempre estamos sujetos a eso y de hecho lo mencionaba en la plática. Es bueno. Así que tu preocupación va a empezar a partir de que tú identifiques precisamente los puntos en donde puedes proponer algo nuevo. O sea, no importa, si tú dices ya se publicó, es necesario precisar qué es lo que se publicó. Y créanme, pareciera como que ya ellos saben lo que estamos haciendo, pero en realidad no. Somos personas diversas, nadie pensamos lo mismo. Entonces, para empezar, tenemos que tener en nuestra mente eso. No pensamos igual, entonces ese es nuestro punto a favor. Yo pienso que ahí identificar nada más qué parte es la que tú puedes considerar como punto de novedad. No se puede encontrar todo exactamente. Siempre hay puntitos en los que puedes tú aprovechar. Sí, bueno, de hecho pudiera complementar, doctora, que su matriz de congruencia y ubicando las variables que tiene identificadas como aquellas muy importantes y relevantes, pudiera ser otro punto de partida para indicar, bueno, estos investigadores publicaron esta información, pero la aplicación es distinta y las variables control que yo tengo también son distintas, aunque el material o el estudio sea muy similar, ¿no? Pues por ahí podrían partir los estudiantes para hacer una diferencia con respecto a lo que ellos ya han publicado. Y sí, efectivamente, cuando algo sale respecto a nuestro tema, lo primero que surge es la preocupación de cómo lo voy a publicar, ¿no? Eso es claro. Chicos, ¿alguien más? Gracias, doctora, gracias, doctor. ¿Alguien más tiene dudas? Los de sociales, si quieren preguntar también para ver cómo se relaciona su tema con respecto a lo que presentó la doctora. Es la oportunidad. Creo que les quedó muy Doctor claro. Ruiz, yo tengo un comentario. Adelante, doctora Martínez. Bueno, a mí me gustó mucho la presentación de la doctora Gochi y me gustó muchísimo más la última parte, ¿no? Porque no sé cómo en sus programas ustedes de doctorado, si tengan una clase similar a la nuestra de seminario, donde pasan a exponer sus temas y todo,
¿cómo han logrado? Porque a nosotros nos llegan puros diamantes, desde el primer semestre nos llegan puros diamantes. Entonces tenemos ese grave problema de cómo le hacemos para que no, porque nos llegan ya diamantes, entonces es imposible trabajar con diamantes. Y quiero saber cómo le han hecho ustedes. Muchas gracias. No, no hay de qué. No, gracias al contrario a ustedes y a usted por el comentario. Pues nosotros aquí en el Tecnológico de Tijuana estamos apoyando, bueno, en lo particular yo estoy apoyando a 2 programas de posgrado. Uno es en Ciencias de la Ingeniería y es donde está la línea de nanotecnología. Hay 3 líneas: cibernética, nanotecnología y sistemas dinámicos y control. Y también ya llegan diamantes ahí donde dice uno, pues ya tienen un tema que quieren desarrollar, ya ellos tienen la idea, de hecho ya llegan con una propuesta en mano. Entonces es un posgrado muy particular y pues la verdad es que ahí cuando llegan los alumnos ya con una idea específica, se busca a los investigadores. De hecho, también ellos ya vienen a veces con un investigador con el que quieren trabajar, pero como núcleo académico básico, nosotros acordamos con una entrevista previa, con todo lo que son los requisitos para la admisión de los alumnos, valorar quiénes son los candidatos ideales que van a dirigir esos proyectos. Entonces, esa es la forma como se lleva a cabo, porque, pues como usted bien lo dijo, a veces es difícil tomar esas decisiones y en ese sentido, así se hace en el programa de Ciencias de la Ingeniería. Llegan los alumnos, ya llegan preparados ahí, pero ya también traen con quién ellos pueden colaborar. Sin embargo, a veces, dada la carga de los profesores que ya tienen un cierto número de alumnos, se proponen otros profesores que tienen un perfil acorde con esos proyectos. Es así como se hace en ese programa de Ciencias de la Ingeniería. Por otro lado, en el programa de Ciencias en Química, que está en el Centro de Graduados, y es esa invitación que les hacía al final, ahí ocurre algo distinto. Ahí los alumnos quieren trabajar con alguien, pero muchas veces ellos no saben qué desarrollar, porque el Centro de Graduados tiene, además de las carreras de licenciatura a su cargo, el posgrado, y tiene 3 carreras: ingeniería ambiental, ingeniería en nanotecnología. Eso es licenciaturas. Luego de eso, el posgrado, maestría y doctorado en ciencias en química, tiene como 6 líneas de investigación. Entonces ahí los alumnos dicen, bueno, ¿a dónde voy? ¿No? ¿A cuál de todas? Porque es numeroso la lista que se tiene donde pueden participar. La verdad es que el escenario aquí también compite con la parte de industrial. Los muchachos en su mayoría se van más a la industria que en la parte de investigación. Entonces, los pocos alumnos que llegan al centro de graduados para este posgrado en ciencias en química, muchas veces no hallan dónde pueden colocarse. Entonces, ahí lo que se hace es que los profesores hacen una presentación de sus proyectos. Por ejemplo, una semana académica, presentan las áreas de investigación en las que ellos trabajan y ahí invitan a los alumnos y ya los alumnos deciden dónde trabajar. Así se hace por este lado. Gracias, doctora. De nada. Bueno, chicos, ¿dudas con respecto a congruencia en la investigación? ¿Comentarios? ¿Alguien? No se queden callados. Jennifer, adelante. No, ya, es que dije, sí o no, sí, no, ya voy. Doctora, pues un placer, sí, muy alejado de lo que, bueno, al menos de lo que yo conozco, fue en ese aspecto bastante refrescante. Lo que me gustó fue que, bueno, yo a lo que entendí con respecto a lo que nos presentó fue demostrar cómo es que desde el principio, desde su título, desde su hipótesis, desde los objetivos que planteó, todo va como muy, bueno, no todo está relacionado, pero está como muy encuadrado, ¿no? O sea, las mismas palabras, los argumentos, toda la estructura corresponde ¿cómo decirlo? Es consonante, ¿no? Armoniosa, no sé si sería como la palabra más apropiada.
Lo que sí me quedó claro es que pues creo que efectivamente todos nos vamos a ir encontrando con esto, que conforme vamos desarrollando la investigación vamos encontrando otros elementos que nos parecen más pertinentes o más interesantes y va sufriendo modificaciones, ¿no? La investigación misma. En sociales yo creo que pasa exactamente lo mismo, solo que creo que como estamos trabajando con personas, pues sí, con grupos que son también sumamente complejos, pues a veces hacer esos giros, esas adaptaciones es un poquito más difícil, dado que las personas cambian constantemente, ¿no? Y estamos sujetos a cambios, por ejemplo, en la situación de la pandemia, pues vino a cambiar y a reformular muchas de nuestras formas de relación y de comunicación, ¿no? Entonces, pues sí, en ese aspecto creo que no nos es tan sencillo virar el barco en esas circunstancias, pero quería precisamente un consejo respecto a eso. ¿Cree que sea posible, al menos más como, ahora sí que orientándolo a nuestra área, encontrar una forma en la que podamos seguir bajo nuestra línea de investigación, o sea, sí hacer los respectivos, ¿cómo decirlo?, surcar los conflictos que se vayan presentando e ir haciendo las adaptaciones pertinentes sin perder de vista nuestro objetivo, aunque nos encontremos con conflictos, pues sí, de naturalezas ajenas a nuestra formación o a nuestro tema de investigación? Sí, pues mira, es llegar a la misma parte que comentábamos ahorita, ¿no? La matriz de congruencia es, como les decía, es una herramienta básica que nos va a ayudar a orientarnos en todo esto, ¿no? O sea, tener ahí ya identificado esos elementos nos va a ayudar bastante porque problemas siempre vamos a tener, o sea, problemas y retos y limitaciones y pues una serie de cuestiones, ¿verdad? Que de alguna manera nos vamos a... O sea, el detalle aquí es que ya a la hora de presentar el proyecto, pues no podemos, ahora sí que aunque nos enfrentemos con toda la pandemia y con todos los problemas, ¿por qué no decirlo así? A veces hasta emocionales, ¿verdad? Porque ha pasado de que estamos muy emocionados con el resultado que nos dio y de pronto algo pasó, algo hicimos que ya no salió el resultado que esperabas, ¿no? Entonces, tienes que tomar una decisión en cierto momento y la matriz de congruencia, nuevamente repito, es un elemento fundamental de la metodología del trabajo de investigación. Entonces, poder encontrar esa coherencia, ese orden lógico para construir de la mejor manera, de la mejor manera posible un resultado exitoso, pues nuevamente tenemos que detenernos y en ciertos momentos durante el desarrollo del proyecto tenemos que detenernos a revisar esa matriz de congruencia y esa lógica, esa relación que existe en esos elementos que comentábamos. Así que, pues no tener miedo, ¿verdad? Perder el miedo y pues también los seres humanos estamos acostumbrados a que no nos gusta que nos digan los errores, no, como decía ahí, ¿no? Pocos estamos dispuestos a ser pulidos, entonces mientras estemos con esa mentalidad, pues va a ser muy difícil. Entonces tenemos que aceptar precisamente el éxito en muchas investigaciones, pues está a base de los fracasos. Entonces suena curioso, pero así es. Entonces tenemos que superarlos en el sentido de ir documentándonos, ir actualizándonos, ir leyendo, pero también pensar en que todo esto va a tener un beneficio propio y un beneficio social. De hecho, lo que acaba de decir me encantó precisamente porque, bueno, no sé, creo que uno de los mayores miedos del investigador en formación, bueno, de todos que estamos aquí empezando o que ya llevamos una trayectoria recorrida, aunque sea chiquitita, es mucho esa parte de no encontrar lo que estamos queriendo encontrar, bueno, lo que estamos buscando, o no llegar a los resultados, a que pues sí, que nuestra investigación tenga alguna, bueno, no, o sea, siempre buscamos trascender, ¿no? Pero que tenga resultados significativos, es uno creo que de los mayores temores del investigador, pero justo como lo acaba de argumentar, me queda claro que pues hasta el fracaso mismo, digo, no creo que sea lo que busca uno,
pero digo, sigue siendo resultados. O sea, yo creo que si te planteaste una hipótesis, tienes tu teoría o demás, y resulta ser que no es lo que tú habías pensado, pues sigue siendo un hallazgo, ¿no? Porque como sea, abona, digo, por ahí no es, pues no, lamentablemente por ahí no fue, pero lamentablemente creo que muchas veces nos casamos con esta idea de que tenemos que encontrar y llegar al resultado, y si no, no solamente nos castigamos mucho, sino que no vemos el otro lado, ¿no? O sea, no lo encontraste, pero eso que no encontraste es un resultado, ¿no? Entonces, creo que esa parte es algo que deberíamos de trabajar mucho, porque si tenemos nuestra matriz de congruencia y resulta ser que nuestra hipótesis resultó falsa, sigue siendo un resultado, o sea, sigue habiendo congruencia, pero lamentablemente es como que tendemos a tirarlo por la borda, ¿no? En lugar de buscar una forma de cómo contraargumentar y decir, ok, no salió, pero este es el resultado de mi investigación, ¿no? Y cuenta. Y bueno, sí, lamentablemente creo que para sociales, creo que, no lo sé por el otro lado, pero creo que en este lado es como también muy castigador, nos castigamos mucho cuando no encontramos lo que esperábamos. Y bueno, digo, con lo que me acaba de decir ya me siento un poquito más animada, pero sí, no, el factor emocional creo que también muchas veces se descarta. Y agradecerle otra vez. Muchas gracias, Jennifer, por tu participación. Los demás chicos, ya no hay comentarios, ya no hay dudas. Por ahí Emanuel acaba de levantar la mano. Adelante, Emanuel. Y de Gracias, ahí doctor. Salvador. ¿Qué tal, doctora? Adelante, Buen Emanuel. día. Muchas gracias por su exposición. También me gustó mucho. Y bueno, igual, esta parte de sus temas de investigación me parece interesante, aunque yo también soy más del área social, pero creo que nos ayuda a esta cuestión de la creación del conocimiento sobre otros temas, ¿no? Mi duda va más, y también como pregunta o recomendación de usted, ¿cómo construye su matriz de congruencia? ¿En qué momento? ¿Desde el inicio, durante la creación de su protocolo, o crea su protocolo y al final hace la matriz para ver si tiene justamente esta parte, este orden lógico, esta coherencia? ¿O cómo es su proceso y cómo nos lo recomendaría a nosotros? Muy bien, muchas gracias y gracias también por los comentarios. E independientemente que seas de la parte social, les digo, igual para mí esto es interesante porque hablar en términos sociales nos obliga. Entonces, yo lo que he hecho es considerar la matriz de congruencia, y lo digo así, al principio, intermedio y al final. O sea, eso es algo que nuevamente repito, es importante que tengamos en mente, sí, desde el principio, porque hablamos de una problemática de que, por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, yo como profesora, llegan alumnos, decía yo, de dos programas distintos. En unos ya llegan directos con nosotros, ¿no? Dicen, ay, doctora, quiero desarrollar este proyecto, y ya llegan con el protocolo. Entonces, pues ahí es donde nos enfrentamos con el dolor de cabeza, porque la redacción, porque no le entiendo, porque acá, porque bueno, muchas ideas se tienen, pero a veces no están en una matriz de congruencia. Entonces, pues ahí el punto de partida es precisamente analizar esta primera etapa inicial, observar todo lo que conlleva, es decir, todo el estado del arte de la investigación. Siempre para mí, cuando llega un proyecto así o veo un protocolo, directamente casi me voy primero al resumen y la bibliografía, ¿no? O sea, ¿cuál es la bibliografía que está revisando? Porque para mí es un tesoro, la bibliografía es la base de toda la investigación. Entonces, pues ahí es donde se revisa principalmente el estado del arte y la actualidad de la información. Entonces, eso es lo que te podría decir a grandes rasgos. Muy bien, gracias. Sí, entiendo que justamente junto con el protocolo va en todo el proceso, ¿no? Desde el inicio hasta la mitad, en los reajustes, porque como mencionaba igual Jenny, a veces nos damos estos giros conforme vamos leyendo más, encontrando mayores investigaciones referentes a nuestro tema, las variables que pueden surgir o modificarse, ¿no? En torno a cómo vamos avanzando. Y creo que esta parte yo la entiendo como esta matriz que, si bien no está tal cual dentro del protocolo, es como la integración final, muy breve, para ver justamente que todo esté encuadrado con este sentido lógico
que vayamos al final, ¿no? Desde el título hasta lo que queremos obtener en resultados y conclusiones, como todo en, digamos, unido o vinculado de alguna forma. Entonces, gracias, doctora. Gracias, Manuel, por tu participación. Salvador, adelante. Hola, doctora. Pues antes que nada, muchas gracias por su presentación. Aporta mucho también a nuestros trabajos. Y pues, antes que nada, mencionarle también que me parece muy importante eso que menciona, ¿no? Sobre la relevancia social, no solamente en las ciencias sociales, sino también ahora en las ciencias exactas se busca esa relevancia social. Y es importante, ¿no? Porque también nosotros, como comentaba mi compañera Jenny, nos cuestionamos si realmente la investigación que estamos haciendo tiene relevancia, si tiene algún impacto, ¿no? No solamente para que se quede a nivel tesis. Entonces, bueno, ahí surgen muchos problemas. A veces también nosotros llegamos a, pues sí, se puede decir, enfrascarnos, ¿no? en esa dinámica de saber si lo estamos haciendo bien. Y una de las preguntas de manera personal que yo he tenido ese problema es, sobre todo, me imagino que ustedes en ciencias exactas que lo tienen de una manera muy estructurada, ¿cómo lograr que por ejemplo, los objetivos específicos sean realmente objetivos y no sean fases metodológicas, ¿no? Porque ustedes, bueno, llevan toda una metodología y se convierten en fases o en pasos, ¿no? A veces nos confundimos eso, principalmente en los objetivos específicos. ¿Cómo diferenciar esa parte? A mí todavía me cuesta un poquito diferenciar los objetivos de las fases metodológicas. Sí, efectivamente esto que comentas, pues es el quehacer de todos los días en la investigación, ¿no? Y nuevamente repito, plantear esos objetivos no es fácil. Sin embargo, identificar que un objetivo específico no es una actividad. Eso sucede mucho, mucho, y nosotros nos topamos a diario con eso, ¿no? De que, por ejemplo, yo les hablaba de desarrollar un material compuesto para por ejemplo, una aplicación en la parte de un automóvil, por ejemplo. Entonces, decir, y les digo, aquí mismo han llegado proyectos así. Nosotros mismos tal vez en algún momento hemos avalado un proyecto así donde viene el objetivo. Objetivo, caracterizar por espectroscopía infrarrojo el material precursor. Ese es un objetivo. O, por ejemplo, decir, sintetizar nanotubos de carbono. Ese es un objetivo. O sea, y en realidad no es un objetivo, porque estoy hablando nada más de una actividad que voy a realizar, pero un objetivo debe ir más allá, complementando precisamente el quehacer de esa investigación. O sea, ¿para qué vas a sintetizar? Y aquí, bueno, pues yo creo que pudiera quedar un poquito más claro con ese ejemplo, ¿no? Si yo digo, yo voy a preparar un material compuesto para una aplicación específica pero entonces, ¿qué características o cuál es la parte medular durante esa preparación que voy a hacer que me va a permitir que ese material se aplique realmente? Entonces, no sé si me explique, no es una actividad, un objetivo específico no corresponde a una actividad, sino que tiene que ver precisamente con poder nosotros demostrar con ese quehacer, que puedes empezar a redactar una actividad, pero esto tiene que ir más allá. ¿Cuál es la razón de realizar esa actividad? ¿Sí? Sí, es cierto. Aquí aprovecho, Salvador, para comentarte. La mayoría de los de ciencias sociales pues tienen un objetivo como, por ejemplo, recabar información mediante encuestas, ¿no? Normalmente dicen, vamos a hacer una encuesta, pero realmente, ¿cuál es el fin de recabar o de levantar esa encuesta? ¿Qué información vas a obtener de esa encuesta? Entonces ahí es donde se vuelve un objetivo. Realizar una encuesta ¿para qué? ¿Cuál es el fin de buscar dentro de una encuesta esta información? O muchas veces hacen de mapas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de realizar un mapa? No sé si por ahí más o menos queda la complementación. Adelante, Salvador.
Sí, sí, queda un poco más claro, ¿no? De cómo es diferenciar las actividades o fases en algo que ya tiene un objetivo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hacer esa actividad? Eso ya formaría el objetivo, ¿no? O varias actividades forman un objetivo, entiendo. Ujú. Muchas Ok. gracias. Muy bien, chicos, pues alguien más, si tiene alguna inquietud o ya con estas intervenciones queda más claro. Este, no sé si la doctora Martínez quisiera agregar algo más para la parte del apoyo del área social. Ya es la contribución en este seminario. Muchas gracias. No, lo que pasa es de que, como vimos también con las anteriores presentaciones, las metodologías y, por ejemplo, en el caso de la matriz de congruencia, pues también nosotros las ocupamos de alguna manera. Entonces, nada más es aplicarla a nuestro determinado caso de estudio y pues es bueno. Por ejemplo, esta matriz de congruencia es clave cuando revisas, desde cuando haces tu trabajo hasta cuando lo revisas. Si ves el título y en los objetivos no tiene nada que ver con el título, y es más, la hipótesis quiere comprobar otra cosa que no tiene que ver ni con los objetivos ni con el título, y la metodología planteada te hace otras cosas, te está diciendo que van a hacer, pues simplemente, aunque tenga una muy buena redacción, esa tesis no está bien, y eso se aplica igual en las tesis de ciencias sociales, ¿no? Que tienen Frankenstein de estado del arte, ¿no? Tienen muchísimos autores, pero todos hablan de diferentes temas, aunque sea un solo tema paraguas, pero de diferentes enfoques. Y aunque me pongan 80,000 autores y su bibliografía esté de 200, pues te das cuenta que no han leído lo suficiente como para delimitar su tema, y aunque pongan su matriz de congruencia, ¿por qué no la hemos manejado como instrumento, doctora? Pero sería bueno que nuestros estudiantes la pudieran utilizar. Te das cuenta de esa incongruencia que hay en las investigaciones, ¿no? Y es en donde, pues sí, es una labor, como usted bien lo dijo, de irse puliendo, o sea, de ir diciendo, pues este autor no es el que tienes que revisar para tu tema. Hay otros autores más cercanos a tu tema y tienes que ir quitándote de todo aquello que no te es útil para tu tema. Y en eso de la limpieza es cuando, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Todos yo creo que nos sentimos mutilados cuando nos quitan parte de lo que hemos investigado y que nos ha costado trabajo, pero esa es la parte que usted le llamaba y que me gustó mucho de irlos puliendo, ¿no? O sea, hay que ir quitando lo que no corresponde a tu tema de tesis, y creo que la matriz de congruencia es un buen instrumento y que si no lo llegamos a utilizar en este seminario, ustedes lo puedan aplicar más adelante y que les sea de utilidad. De mi parte es todo, doctor Ruiz. Muchas gracias, doctora Gochi. Bueno, si ya no hay ningún comentario, pues le agradecemos a la doctora Gochi toda su amable intervención, el esfuerzo de estar el día de hoy, y más que nada, pues está a 2 horas de diferencia con respecto a la Ciudad de México. Le agradecemos también mucho eso. Y bueno, pues no hay más que añadir.